Dios les bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez y esto es Pregúntele al Paz. En esta ocasión, la pregunta es sobre la práctica de la oración y la orden del Señor con respecto a nuestras oraciones. Y aquí la pregunta tal como me la hicieron. Si Jesús mandó en Mateo 6:6 que oremos en privado, en nuestra casa, ¿por qué nosotros oramos en público, en los servicios e incluso hemos hecho estrategias de orar en público en las calles? ¿Qué le parece esta cuestión? Es una buena pregunta, ¿no? O sea, Jesús dice, ahorita lo leeremos, que oremos en secreto, en nuestro aposento y que en secreto nos contestará. Pero ustedes y yo oramos en público, en todos los cultos hay oraciones públicas. En ocasiones hacemos oraciones conversacionales y todos oramos. En ocasiones salimos a la calle, oramos por la gente y hacemos oraciones audibles, no en privado, no en secreto. Conviene que pongamos aquí el texto al que hace mención la pregunta y después me permiten responder. El texto dice así, Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Para entenderlo mejor, leamos el contexto inmediato anterior para entender el sentido de esta enseñanza, ¿de acuerdo? Y mire lo que dice antes de esta palabra. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:5. Ahora, sé que la mayoría de ustedes que me está escuchando, o pienso que muchos de ustedes, tienen una respuesta para esta pregunta que me han hecho, pero conviene que reflexionemos en ella y seguramente responderemos otras preguntas o encontraremos otras enseñanzas, no solamente la directamente relacionada con la pregunta, sino otras enseñanzas con respecto a nuestra práctica de la oración. La Biblia está llena de oraciones públicas. La Biblia nos cuenta las oraciones de Moisés, de David, de Salomón. El mismo Señor Jesucristo oró en público y de ninguna manera se prohíbe tal práctica. O sea, está clarísimo en toda la Biblia que no es que estén prohibidas las oraciones en público. Insisto, diferentes personajes de la historia de la fe oraron y sus oraciones están escritas en la Biblia. Tenemos la oración de Nehemías, por ejemplo, también, una oración tremenda, llena de dolor, de súplica al Señor. Y ahí está, el Salmo 51 es una oración de David, una oración de confesión de pecados. Y está ahí en público. David la cantaba, era un canto, y David lo cantaba, o el compositor, algunos piensan que no fue David, tal vez fue otro que lo compuso para David, lo cantaba, y eso quiere decir que él lo oraba públicamente. Así es que no están prohibidas las oraciones en público. Sin embargo, ante la hipocresía de los religiosos del tiempo del Señor, que hacían de la oración una razón para presumir de espirituales, se presumían de ser muy espirituales, el Señor expresó esta enseñanza, que dijo, cuando ores, no hagas como los hipócritas, tú ora en secreto en tu cuarto. ¿Qué implica la enseñanza? ¿Cuál es el sentido de la palabra del Señor en esta enseñanza? Creo que hay algunas cosas que debemos recapacitar y aplicar a nuestra vida. Nos enseña que la oración es un encuentro personal con el Señor. Es un encuentro personal con Él. No es un encuentro con el público. Es un encuentro personal con Él. Cuando oramos, hablamos con Él, no con quien está junto a nosotros. Eso es importante. Si alguien nos escucha o no nos escucha la oración, no debería hacer diferencia. No debería hacer diferencia. Así es que esas oraciones que, Señor, bendícenos y bendice al hermano fulano, ya ves cómo es delatoso el hermano fulano y ayúdale a entender lo que le digo. O sea, no estás orando, estás echándole tierra a un hermano. Y tal vez sí te está escuchando Dios, porque Dios escucha nuestras oraciones, pero la oración es un encuentro con el Señor. No debería influir si alguien me escucha o no me escucha. Yo hablo con Él. No debemos presumir o aparentar de ser espirituales haciendo largas oraciones. Porque aunque sepamos lo que significa esa enseñanza del Señor, pudo alguno de ustedes cuando hice la pregunta que me hicieron decir, qué pregunta tan simple, yo sé la respuesta. Ese no es el punto. El punto es si hago caso a la enseñanza del Señor. El punto es si yo oro de veras para tener un encuentro con Él. Porque de repente sí parecería que presumimos y aparentamos ser espirituales haciendo largas oraciones. Yo siempre enseño que las oraciones en público deben ser breves. Deben ser breves. Por el bien del público, por el bien de los demás. Las oraciones con los niños deben ser más breves que las de cualquier otro público.
Una oración larguísima aburre a los niños y ya no les es bendición. Ya se empiezan a platicar, abren los ojos y empiezan a hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque aquí está el hermano el viejito adulto, orando largo y no se acaba pidiendo mil cosas. ¿De qué se trata? ¿De aparentar muy espirituales? Debemos orar para hablar con Dios, no para presumir ni para humillar a otros. La oración en público tiene propósitos especiales. La oración en público es diferente que la oración privada y secreta. Definitivamente debe ser diferente. Tiene propósitos especiales. Miren, se trata de un compromiso comunitario. Oramos en nombre de todos. Se trata de una declaración de comunidad, pueblo, nación. Y es agradable a Dios mientras no tenga los elementos que tenía la hipócrita práctica de los religiosos de la época del Señor. Cuando oramos en público, pedimos en nombre de todos. Señor, te pedimos que te manifiestes. Señor, te pedimos que nos hables. O sea, hablamos en plural, en nombre de todos, así es que entendemos que estamos expresando la opinión de todos. Y lo hacemos, yo digo, insisto, por amor de Dios, insisto que las oraciones públicas deben ser breves. Un ejemplo de la orden de Dios para este tipo de oraciones nos la da por medio de Pablo. Dice Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué le parece? Debemos tener cuidado de no ser legalistas y no interpretar la Biblia literalistamente, porque eso nos puede llevar a cometer errores graves. Hay muchos pasajes que debemos entender en su contexto o podríamos crear herejías. Cuando Pablo dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, eso está en Timoteo, 1 Timoteo 1:20, ¿acaso significa que los pastores debemos entregar a las personas al diablo? Seguramente no. Se trata, sin embargo, de una expresión paulina que significa que los dejó por la paz, que decidió dejarlos en el camino hasta tocar fondo. Pero si somos literalistas, podríamos llegar a una conclusión equivocada. Igual cuando Pablo dice a Timoteo que tome agua, que no tome agua, perdón, por causa de sus males, sino que tome un poco de vino. Igual cuando Timoteo dice que las mujeres salvarán engendrando hijos, son palabras metafóricas que nos dice. Por eso, aquí cuando dice el Señor que nos metamos a orar en secreto, está hablando de, de, de una enseñanza por medio de una metáfora. Habla con Dios tú. Habla lo que quieres decirle tú. No, cuando ores, no le tires al otro, ni te hagas muy santurrón para que los que te escuchen creas, porque ya no es oración. Ya no es oración. Yo podría decir incluso cuando oramos en público, estoy encerrado en mi aposento hablando con Dios, porque soy yo el que está orando. Incluso cuando hago una oración pública, soy yo, mi mente, son mis labios, son mis cuerdas vocales las que están diciéndole a Dios. Así que es que soy yo el que ora. Y entonces no estoy preocupado por si estoy diciendo palabras domingueras, si estoy diciendo palabras interesantes. No estoy preocupado por lucirme de un gran conocimiento bíblico diciéndole al Señor acerca de su palabra, porque hay quienes le quieren enseñar a Dios, Señor, ¿cómo dice tu palabra ahí en Tesalonicenses? Y Dios va a decir, ¿en dónde escribí eso? Recuérdamelo, por favor. Dios escribió su palabra, no necesita que yo le explique dónde está su palabra, Él la conoce. Así que tengamos cuidado. No seamos literalistas cuando pensamos que está prohibido por esa palabra del Señor orar en público. Ahora bien, practiquemos la oración sincera, el contacto personal e íntimo con nuestro Señor. Y como una buena recomendación, cuando oremos en secreto, duremos todo el tiempo que queramos. En secreto, duremos todo el tiempo que queramos. Ojalá que sea muchísimo tiempo, pero cuando sea en público, procuremos ser breves para no acaparar el tiempo de los demás y para evitar que los demás terminen distrayéndose. Yo a veces tengo la idea de que quienes hacen oraciones públicas muy largas, tal vez no las hacen tan largas en privado y por eso se quieren desquitar en público. Pero cuando oremos en privado, todo lo que queramos, horas y horas, ahí poniendo nuestra alma a los pies del Señor, todo lo que queramos. Pero cuando en un culto, cuando en una noche de oración, cuando en una experiencia de célula, de grupo pequeño, oremos con sabiduría, en nombre de todos, pidiendo lo que todos pediríamos, orando por mi hermano que está al lado, que me toca orar por él, me tocó porque a veces nos repartimos motivos de oración, y oro por mi hermano que está al lado, y oro en forma breve, no necesito
No necesito estar repite y repite, repite, como dice el Señor, que algunos hacen largas repeticiones y otra vez, no necesito, si la oración de mi hermano es que quiere que salir bien en los análisis de estudios que se va a hacer de laboratorio, pues ¿cuánto tardo en decir eso, Señor? Bendice a mi hermano para que los estudios de laboratorio sean buenos, para que no salga un mal. Por favor, Señor, bendícelo y dale paz a mi hermano. ¿Qué tanto más tengo que decir? Y otra cosa, y viola el piedra insondable, y por la no sé qué, y por lo otro, y ¿qué caso tendría? ¿Que quiero presumir de palabra, de vocabulario, de qué? Cuando oremos a solas, oremos largamente todo lo que necesitamos. Y cuando oremos en público, que sí se vale orar en público, que sí es útil orar en público, en comunidad, por supuesto que sí. Oremos con sabiduría y concretos, entendiendo que estamos en comunidad y que todos tenemos necesidad de orar también personalmente. Así es que espero que esta reflexión haya traído respuesta a quien hizo la pregunta. Pero recuerde, estoy seguro que la mayoría, al leer yo la pregunta, teníamos una idea de la respuesta. Pero ese no era lo más importante. Lo más importante es nuestra práctica de la oración. De veras oremos. De veras tengamos encuentros con Dios. De veras hablemos con Él, derramemos nuestra alma, abramos nuestro corazón, desnudemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida delante del Señor, en contrición. Y como nos dice el venid y ved en la clase elemental, segunda clase del módulo 1, en la oración, alabamos a Dios, reconocemos quién es Él. Agradecemos a Dios, reconocemos lo que ha hecho. Confesamos a Dios, reconocemos lo que hemos hecho nosotros. Intercedemos ante Dios por otros, reconocemos las necesidades de nuestro prójimo y pedimos por nosotros mismos, reconocemos nuestras necesidades. Y lo hacemos confiando en que nos escucha. Y lo hacemos, y ahí está en las rodillas el monito de arrodillado, y lo hacemos dispuestos a aceptar su voluntad, su respuesta a nuestras oraciones. Seamos gente que ora, oremos de verdad. Señor Santo, aquí estamos delante de ti, bendícenos. Enséñanos a orar como dijeron tus discípulos. Gracias por tu amor y misericordia en Cristo Jesús. Amén.